Hoy inicio una serie que voy a estar compartiendo estos 2 domingos y voy a compartir acerca de creciendo pequeños. Cómo es que Dios puede proyectar nuestra vida como iglesia de seguir en el propósito de seguir creciendo, pero a través de ser pequeños. Y vamos a hablar de los grupos porque son una gran bendición. Espero en Dios que al terminar el mensaje tu corazón abrace, abrigue y sobre todo se apasione de entender que la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es este edificio que está precioso. La iglesia somos tú y somos yo. Donde estemos, ahí va a estar la iglesia del Señor. Donde tú y yo estemos, ahí la iglesia del Señor estará. Así que Lucas 19 versículo 10, mire lo que es el corazón que está en el Señor por toda la humanidad. Este es el corazón de Dios por todos. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Léalo conmigo por favor fuertemente, 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que está en el corazón entonces de Dios para con nosotros la humanidad? Bueno, la Biblia nos enseña que el corazón de Dios es en todos nosotros. Dios desea que su iglesia crezca, y eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Dígalo conmigo: Dios desea que su iglesia crezca. Dile al vecino que está a tu lado: Dios desea que su iglesia crezca. Amén. Ese es el deseo del corazón del Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes en esta hermosa tarde de estar aquí juntos. Habla a nuestros corazones y permite que la palabra, Señor, sea de edificación para todos los que estamos aquí. Señor, tú conoces los corazones y sabes, mi Dios, cómo hablar a nuestras vidas. Por eso te doy gracias, solo me pongo en tus manos y que sea, mi Dios, tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, son muy amables, pero diga un fuerte gloria a Dios en esta hora. Gloria al Señor. Ay, hermanos, ¿cómo les puedo comenzar a expresar en este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón de la pasión que tiene el Señor por cada uno de nosotros? Dios tiene una gran pasión por los que ya estamos aquí y los que han sido alcanzados en diferentes lugares donde el Señor ha extendido gracia y misericordia. Y gloria a Dios por todos los lugares donde se predica el mensaje de salvación, donde se predica a Cristo Jesús. La gente está viniendo al arrepentimiento, están disfrutando de una relación personal con el Señor, y esto es maravilloso. Y creo que es un gozo, una alegría vernos nosotros como familia, el estar aquí juntos disfrutando de la bendición que es conocer al Señor y hacer juntos iglesia. Pero el corazón del Señor no solamente está en los que ya han sido alcanzados, los que ya disfrutan de una relación personal con Jesús, que es una gran bendición. ¿Cuántos reconocen que es una bendición disfrutar de una relación personal con Cristo Jesús? Quiero ver sus manos. Amén, hermano. La verdad que sí lo es. Sí lo es, porque todos aquellos que vivimos una experiencia, un encuentro personal con Jesús, podemos decir que nuestra vida antes de Cristo era diferente y hoy es distinta. No es una vida perfecta, pero sí es una vida bendecida, ¿verdad que sí? Es una vida bendecida porque el Señor viene a llenar ese vacío en el corazón de todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué de las personas que no han sido alcanzadas? ¿Qué de aquellos que todavía quizás no le han encontrado ese sabor o esa experiencia hermosa de lo que es disfrutar de una relación personal con Jesús? Yo le voy a decir algo: el éxito de la vida de cualquier ser humano es llegar cada día a conocer más y más del Señor. Usted puede ser exitoso en muchas cosas que hace en la vida. En su trabajo usted puede ser el número 1, pero si un día pasa sin que usted conozca de una mejor manera al Señor, le aseguro que ese día no valió la pena. Porque podemos ser exitosos en muchas cosas, pero si no llegamos a conocer más al Señor, usted no se llega a enamorar más del Señor, le aseguro que ese día pasó de largo y no valió la pena. Pero cuando usted llega a vivir experiencias día con día con el Señor, su día es maravilloso, su día está hermoso. ¿Por qué? Porque Dios lo hermosea todo, Él llena todo. Pero mis amados, yo creo que la pasión más grande que está en el corazón de Jesús es: ¿y qué de aquellos que no han sido todavía alcanzados? ¿Qué de aquellos que todavía no han conocido el mensaje de salvación? Usted y yo sabemos cuál es ese mensaje de salvación. Es creer en el Señor, es arrepentirnos,
Es bautizarnos y darle nuestra vida al Señor y disfrutar de una relación personal con el Señor. ¿Qué de aquellos que todavía no han sido alcanzados? ¿Sabe cuál es la visión que Dios tiene en este aspecto para la humanidad? ¿Quiere conocer usted el corazón del Señor? Yo creo que a todos nos debe de interesar. Yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos de estar conscientes cuál es la pasión del Señor Jesús para con la humanidad. Y Él tiene una gran pasión por nosotros. Le aseguro que no es coincidencia, no es accidente que usted y yo estemos aquí en este día reconociendo al Señor. No ha sido coincidencia que Dios ha extendido gracia sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. No es coincidencia que Dios haya acomodado las cosas para que en esta tarde tú te encontraras aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de propósito. Y ese Dios de propósito sabe cómo mover los corazones de aquellos que han confiado y creído en Él para que sus propósitos se sigan cumpliendo. Y yo le doy gracias a Dios porque aquí está nuestro corazón. Yo no sé cuántos tienen un corazón abierto para Dios, pero yo quiero tener un corazón abierto para el Señor y decirle: Señor, no se trata de mí, se trata de que tus propósitos se cumplan. Alguien diga amén. Así que, mis amados, Lucas nos dice en el versículo 10, lo acabamos de leer del capítulo 19, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un capítulo entero en Lucas, que es el capítulo 15, donde habla precisamente de lo importante que es para el Señor encontrar lo perdido. Y no solamente habla de la importancia que es encontrar lo perdido, pero también habla del resultado que trae cuando algo que era perdido de mucho valor es encontrado. Si usted lee Lucas 15, se va a encontrar precisamente este capítulo precioso que habla del hijo perdido, habla de la moneda perdida y también habla, ¿de qué más habla? De la oveja perdida. Y en estas tres cosas lo interesante es que cuando son encontradas, el Señor realza el valor que tiene en su corazón cuando algo de valor es encontrado, y dice que se hizo fiesta porque algo que había sido perdido es encontrado. Ahora yo me pongo a pensar, si hay fiesta cada vez que el Señor encuentra algo de valor, imagínese qué sucedería si nosotros como iglesia, mis amados, nos damos a la tarea de alcanzar, a través de la gracia y la sabiduría que Dios nos puede dar, de alcanzar a personas que aún no han conocido al Señor. ¿Quiere ver el corazón de Dios alegre, hermano? Sabe, usted y yo podemos provocar para que el corazón de Jesús esté alegre siempre. Y yo creo que esta iglesia tiene a las personas indicadas para poder cumplir el propósito de Dios. No solamente de que gracias a Dios celebramos porque Él nos ha alcanzado, pero que Dios pueda alcanzar a más personas y el corazón del Señor se alegre de ver personas venir al conocimiento de su palabra y conocerlo a Él como su único y suficiente Salvador. Le voy a decir por qué: porque no hay otro camino al cielo. No hay otra manera, no hay métodos que nos puedan llevar a la salvación, solamente es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Entonces es a través de Cristo. Entonces, ¿cuál es la visión que Dios tiene para la iglesia, para cada uno de nosotros que ya estamos ahora por la gracia de Dios conociendo de Él, amándole y sirviéndole? Bueno, esa visión de parte del Señor para la iglesia es que la iglesia siga creciendo, que la iglesia siga cumpliendo su propósito, que la iglesia siga alcanzando a más personas. Y en esa visión podemos tener claro, mis amados, que en primer lugar la voluntad del Señor es que nadie se pierda. Alguien diga amén a esto. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nadie se pierda. Si usted piensa que Dios hace excepción de personas, estamos equivocados. Si usted piensa que Dios descarta a personas que quizás usted dice, este no puede cambiar, usted está equivocado. Si usted piensa que aquel amigo que es el más tremendito de la compañía no tiene lucha, usted está equivocado. Si usted piensa que ese hijo de los muchos que quizás Dios le dio, los pocos que tenga, no tiene lucha, está equivocado. Dios tiene respuesta. Dios puede hacer algo. Dios puede tocar el corazón más duro y transformarlo en un corazón noble y amoroso. Eso es lo que hace el Señor. Así que, mis amados, tengamos en cuenta que Dios no quiere que nadie se pierda.
Si vemos con estos ojos, si tenemos este corazón del Señor, imagínese el impacto de lo que va a mover nuestras vidas a cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Porque la Biblia dice que hemos recibido gracia de parte del Señor. Gracia, ok, no grasa, gracia. Hemos recibido gracia de parte del Señor. Y dice la Biblia que demos de gracia de lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es la gracia de Dios? El perdón de pecados. Toda esa carga que angustiaba tu vida, todos esos problemas emocionales que el Señor lo resolvió solamente en un instante en que creíste y confiaste y soltaste esa carga al Señor, y el Señor hizo un cambio en tu vida. Yo no sé cuántos han experimentado ese tipo de milagros en su vida, pero Dios en mí trabajó de esa manera, me quitó una carga pesadísima. Y Dios lo puede hacer. Ahora, si Dios lo hizo conmigo, entonces Dios lo puede hacer con quien sea. Y la voluntad de Dios, mis amados, es que nadie se pierda. Mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas 24:47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿Es importante el arrepentimiento? Claro que sí, porque el arrepentimiento es el punto crucial en que una persona reconoce lo que era su vida sin Dios, sin esperanza y sin fe. Y en ese momento en que reconoce que necesitaba de Dios, ese momento el corazón se brinda a la obediencia a Dios y se torna en la dirección correcta que Dios quiere que usted y yo caminemos. Eso es arrepentimiento. Si no ha habido un cambio, un cambio de dirección, si tu vida siguió igual, entonces es importante que revisemos, porque quizás el arrepentimiento no se ha efectuado en tu corazón. La Biblia dice que hay frutos en la vida cuando nosotros nos arrepentimos. Por sus frutos los vamos a conocer, dijo el Señor. Entonces es importante el arrepentimiento, pero esto sucede porque está en el corazón del Señor, que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas, diga conmigo, todas las naciones. Ay, Señor, todas las naciones. Ahora, yo sé que eso sería algo bonito, que Dios usara lugar de encuentro para llegar a todas las naciones. Maravilloso, hermoso. Pero seamos honestos, hermanos, todavía no nos ganamos ni Spring Valley. Y no lo quiero desanimar, pero ya con que pensemos en lo local, con los de la casa, los familiares, los amigos, los compañeros de trabajo, en aquellos donde nosotros tenemos cierta influencia, ya con eso que empecemos a buscar las maneras de llegar a ellos, le aseguro que ya el corazón de Dios se va a llenar de alegría, se va a llenar de regocijo, de saber que usted está haciendo algo por la causa. Porque quizás no podemos ir a todas las naciones, pero sí podemos llenar llenar Spring Valley con el evangelio de Jesucristo. Sí podemos llenar con casas y hogares que están compartiendo semanalmente el mensaje que salva, que restaura, que sana y libera. Yo creo que sí lo podemos hacer. Es cuestión de cuántos le creen al Señor, y esos cuantos puede Dios usarlos para hacer grandes cosas. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. Yo quiero ser parte de esa respuesta para el Señor. Quiero ser un instrumento útil en sus manos, y no tengo que buscar una plataforma como esta o un stage como este tan bonito. No necesito eso, porque Dios nos da gracia y sabiduría, y lo voy a compartir en este mensaje, cómo tú puedes contribuir al propósito de Dios, porque lo podemos hacer. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados, ese es el propósito de Dios, que todo mundo se reconcilie con Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión que Dios le dio a la iglesia? La misión que Cristo nos dio, mis amados, era reconciliar al mundo con Cristo Jesús. Ese es el propósito que perseguimos como iglesia. Y a veces nosotros hacemos las cosas tan complicadas que de repente nos perdemos en el propósito. Pero hoy le vengo a recordar, nuestra visión es muy clara, nuestra misión es súper clara. Es reconciliar al mundo con Dios. Que ellos entiendan que por causa del pecado nosotros nos hemos separado de Dios, pero hubo un intermediario que pagó el precio, y lo pagó alto, muriendo en la cruz del Calvario, un sacrificio perfecto, un cordero sin mancha, sin contaminación, que no tenía pecado. Era necesario que eso sucediera, y Él estuvo dispuesto a hacerlo. Él no pecó, Él era perfecto, Él dio su vida, y ese sacrificio perfecto tumbó esa pared de enemistad por la cual no podíamos relacionarnos con Dios. Y cuando Cristo Jesús paga el precio, Él dice en la cruz: consumado
pecado es. Y en ese momento se abre la cortina para que cualquier persona, por más pecadora o falta que sea, tenga acceso a la misma presencia del Señor sin ningún problema ni impedimento. Y eso es una bendición que usted y yo tenemos de parte del Señor. Me encanta porque en Marcos capítulo 5 verso 18, no lo tienen en su pantalla, pero hay una historia preciosa, y es la historia del endemoniado gadareno. ¿Cuántos han leído acerca de esta historia? Un hombre que estaba poseído completamente de una influencia demoníaca, y este hombre estaba tan fuera de sí que vivía en los sepulcros y desnudo. Así dice la palabra. Jesús había estado en Galilea, toma la barca y se va a la región de los Gadarenos. Y al llegar en la orilla, en las riberas del mar de Galilea, cuando él baja de la barca, viene a su encuentro este hombre poseído de demonios. Una buena pregunta que yo pienso y me hago, digo, ¿quién lo llevó? ¿Fueron los demonios los que lo trajeron a la presencia de Jesús, o fue la necesidad de este hombre que lo llevó a la presencia de Jesús? Yo creo que la necesidad, porque Dios nos da la libertad de escoger. ¿Queremos vivir una vida fuera de Dios o queremos vivir en el Señor? Él sabía que tenía necesidad. Los demonios no querían estar en la presencia de Jesús. Ellos mismos le dijeron: ¿qué tienes en contra de nosotros? Es más, le pidieron que cuando él estaba orando y sacando toda esa influencia mala en este hombre, le dijo: por favor, no nos mandes de aquí, mándanos a un hato de cerdos que andaban por ahí. Y el Señor se los concedió, y vemos el fin que sucede. Pero ese no es el punto del mensaje. Vemos el fin que sucede, y se van a un despeñadero y caen en el mar y se ahogan los cerdos. Eso es un claro mensaje de que el diablo vino a matar, robar y destruir. Tu vida, mis amados, necesita estar segura en las manos de Jesús, porque fuera de las manos de Jesús tu vida corre peligro, porque hay un enemigo de nuestras almas, y el propósito y plan de él es muy diferente al propósito y plan que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y yo alabo a Dios porque en la misericordia del Señor Él se muestra sobre este hombre y lo hace libre de los demonios. Y este hombre, dice la palabra, que inmediatamente el milagro sucede, y este hombre está en su juicio cabal. Un hombre transformado, un hombre diferente. Y dice la palabra que cuando Jesús decide salir de ahí, de la región de Gadara, para irse siguiendo predicando el mensaje, este hombre quiere ir con Jesús. Está emocionado, está en su primer amor y él quiere seguir a Jesús. Y dice la palabra que el Señor no se lo permitió. Pero note por qué no se lo permitió. No porque el Señor no quería recibir de él el agradecimiento. Muchos de nosotros estamos súper agradecidos y por eso mostramos devoción y amor al Señor. Está excelente, pero que no se nos olvide que más allá de mostrar amor y devoción al Señor, Dios nos ha dado una misión, Dios nos ha dado un propósito. ¿Y sabe dónde comienza el primer misionero que Jesús envía a los campos a predicar el mensaje de salvación? ¿Sabe cuál fue su primer misionero? Fue precisamente este personaje. Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno. Jesús no fue a buscarlo por allá en los colegios o en los institutos. Jesús lo encontró, mis amados, en un estado lamentable. Pero eso es lo que hace el Señor. El Señor transforma vidas porque Él tiene poder, Él tiene autoridad. Para Él no hay nada imposible. Y me encanta porque Jesús le dice: no te vengas conmigo, mejor vete a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ay, qué práctico, qué sencillo la encomienda que Jesús le da a este hombre. Él está en su justo juicio cabal. Él está dispuesto con un corazón abierto para hacer lo que Dios quiera hacer con su vida. Lo estaba rescatando literalmente desde los sepulcros, porque ahí vivía en los sepulcros. El Señor lo restaura, lo sana, lo hace libre, y él está con un corazón abierto. Y el Señor le dice: tienes una misión, vete a los de tu casa y cuéntales. Ahora, él no tenía una Biblia, él no tenía estudios, él no tenía preparación, pero sí tenía una experiencia. Diga conmigo: experiencia. Él tenía una experiencia, como muchos de nosotros que estamos aquí, mis amados. Yo batallo a veces con memorizar o guardar cosas que quisiera retener, y a veces batallo, pero me doy cuenta que Dios no necesita eso. Lo que Dios necesita es la disponibilidad de hacer las cosas. ¿Y qué les vas a decir a los de tu casa? Nada más cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Es todo lo que tienes que decirles.
¿Y qué ha hecho el Señor conmigo? Ha hecho grandes cosas. Antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Antes estaba sin fe, sin Dios, sin esperanza, pero ahora tengo fe, tengo a Dios y tengo esperanza. Antes no miraba, pero ahora ya miro. Antes, mis amados, quizás mi corazón estaba lleno de amargura, pero el Señor lo ha sanado y me ha dado un corazón amoroso. ¿Qué cosas no podemos compartir con los de nuestra casa? Muchas cosas. Y eso lo necesitan escuchar los de tu casa. Y dice la palabra que este hombre se va a llevar la noticia de su experiencia. Ahora me pongo a pensar, ¿quién le pudiera, cómo se dice cuando quieren decir que no es así? ¿Quién le pudiera alegar a este hombre? Contradecir, gracias. ¿Quién le pudiera contradecir a este hombre? No es así. ¿Quién? Él no estaba predicándoles un asunto teológico de doctrina. No, él les estaba diciendo, ¿se acuerdan de mí? Pues todos te teníamos miedo. Y cuando pasabas hasta nos tapábamos los ojos porque andabas desnudo, con todo bien así, todo bien mal, en mala condición. Y pues ¿quién no iba a saber de él? Ahora, eso se lo estoy pintando de una manera extrema, pero nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. ¿Cierto o no es cierto? Todos reconocemos y sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Y principalmente aquellos amigos que yo solía tener en el tiempo que vivía sin Dios, ellos saben exactamente quién era Gabriel antes de venir a Cristo y saben lo que por la gracia y la misericordia del Señor ahora Dios ha hecho conmigo. Y eso es lo que tú tienes que predicarles, eso es lo que tú tienes que platicar y compartir con ellos. Se fija que no es nada difícil, hermanos. Ve a los de tu casa. Dile al que está a tu lado, hay que ir a los de nuestra casa. Ahí con que empecemos ahí. Olvidémonos de las naciones por un momento. Pensemos en los de la casa. ¿Cómo podemos alcanzar, amados, a los que no han sido salvos? Y cómo podemos también cuidar a los que ya han sido alcanzados. Porque la iglesia necesita cuidado. Y es obvio que una persona, un servidor, se me da la etiqueta o el título de pastor, pero le voy a decir, la iglesia se pastorea bajo el espíritu del pastor de pastores. ¿Cierto o no es cierto? Lo que quiero decir es que la responsabilidad que un servidor tiene se puede expandir si esa responsabilidad la brindamos a más personas que cuiden también de los mismos hermanos. Y es bíblico, lo encontramos en la palabra del Señor. Y yo doy gracias a Dios por esos líderes que semana con semana están en su grupo de conexión pastoreando, cuidando y alcanzando a más personas. Démosle un aplauso al Señor por la vida de cada uno de ellos. ¿Cuál fue la forma que utilizó? ¿Cuál fue la forma o las formas que Jesús utilizó para llegar a la gente? Mire, esto está interesante. Le voy a compartir un poquito de cómo Jesús usó estrategias o formas o maneras de cómo llegar a las personas. Él no se la complicó pensando en un edificio cómodo. Él no se complicó en eso. Mire, y quiero que vea cómo es que Dios hace que la iglesia cumpla su propósito y no hay límites. No tenemos que esperar tener un buen edificio, gracias a Dios lo tenemos. Pero yo creo que lo valioso para Dios no está en el edificio. El valor que Dios le da es a la gente, no a los edificios. ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Ahora, yo no estoy diciendo que no estoy contento, que Dios nos ha bendecido y nos ha dado un espacio muy cómodo y bonito, pero mis amados, ¿de qué sirve si no lo tenemos con gente? ¿De qué nos sirve? El Señor quiere que la iglesia se apasione por la gente. La gente es lo más importante al fin del día. Mis amados, ¿y cuáles son esas formas que Jesús utilizó? Bueno, en el Nuevo Testamento la iglesia usó como punto importante de su ministerio las casas. ¿Sabía usted eso? Jesús modeló este ejemplo con sus propios seguidores. Jesús, cuando llamó a sus seguidores, muchos de ellos estaban en el contexto de casa o en sus labores, en las partes de afuera. Ahí tuvo contacto con ellos y los llamó y los trajo para cumplir su propósito. Pero lo interesante de esto es que gran mayoría de los milagros que Jesús realizó los hizo en casas. Los hizo en hogares, con personas que Él conoció, se dio a la tarea de sentarse con ellos y extendió gracia y misericordia. Mis amados, las casas son un punto de bendición. Le voy a decir por qué, porque en las casas hay problemas, hay necesidades.
Y una vez estábamos despegando en el avión aquí en el aeropuerto de San Diego, y me gusta a veces ver por la ventana, ¿verdad? No se alcanza a ver mucho, pero lo que se mira, me gusta cómo se empieza a ver todo pequeñito. Y me puse a ver todas las casas aquí en el área de San Diego. Y yo dije, ay Señor, si tuviéramos la oportunidad de destapar cada techo y mirar todo el tipo de situaciones que hay en cada casa, ¿qué miraríamos? ¿Qué miraríamos? Y ya me quedé pensando, no, pues un montón de cosas. Y es que las casas hay necesidad, hermanos. Mi casa tiene necesidad, su casa también lo tiene. Entonces las casas para el Señor eran un punto importante, y quiero compartirles algunas de las cosas o tareas que Jesús realizó precisamente en las casas. Mire, le doy este ejemplo y creo que está en su pantalla, nada más para darle un poquito de una perspectiva distinta a lo que Jesús realizó en los diferentes puntos de su ministerio. Por ejemplo, Jesús sanó a la suegra de Pedro en casa de Pedro. Ahí sanó a su suegra. Luego más adelante también vemos que en la misma casa se hizo tarde, y al ver el milagro de lo que Jesús había hecho con la suegra de Pedro, las personas de ahí en Capernaum comenzaron a invitar amigos, y Jesús comenzó a sanar más enfermos. Que eso sucediera, mis amados, con la iglesia el día de hoy. Que eso sucediera en las casas donde usted y yo estamos compartiendo el mensaje de esperanza. Que al punto que se den cuenta que Dios está haciendo algo especial, tan especial que usted empieza a llamarle amigos, a familiares, vengan porque el Señor está sanando, el Señor está tocando corazones, el Señor está levantando a personas. Hermano, esto el Señor lo puede hacer. Sanó a muchos enfermos, enseñó en una casa en Capernaum, y sanó ahí a un paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico que bajaron del techo y el Señor lo sanó? No solamente eso, convivió con pecadores en sus propias casas. Inclusive lo acusaron los religiosos. Le dijeron, si este supiera con quiénes está comiendo, no estaría ahí sentado con ellos muy cómodo platicando. ¿Usted cree que Jesús no sabía quiénes eran las personas? Jesús sabía, pero a él le encantaba sentarse con pecadores. Yo creo que tenemos que aprender un poquito de Jesús. Alguien dijo, a veces es mejor sentarse a comer con un pecador positivo que con un cristiano negativo. Se lo dejo de tarea. Usó las casas como estrategia para enviar a sus 12 discípulos. Les dijo, vayan a las casas. Ahí los envió Jesús a sus primeros 12 seguidores. Después envió a 70, lo mismo, los envía a las casas. Lucas 10, 1 al 9. Luego también vemos a Zaqueo, que experimenta el poder transformador de Jesús en su casa. Jesús le dijo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa, y ahí el Señor hace un milagro en la vida de Zaqueo que transforma su corazón. Jesús fue reverenciado y adorado por una mujer pecadora, que aún el que lo había invitado se molestó, porque esta mujer entró para ungir los pies del maestro. Pero ahí estaba el Señor en una casa, celebró la Pascua en una casa, y también les dijo a sus seguidores, no se vayan de aquí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y fue en una casa donde se derramó el poder del Espíritu Santo por primera vez sobre la iglesia, para empoderarlos y enviarlos a predicar este mensaje de salvación. ¿Cuál fue el lugar? ¿Cuál fue el lugar que Dios usó? ¿Cuál fue la manera en que el Señor usó para llegar a la gente? Fueron las casas. Y eso es lo que yo quiero animarles, mis amados, a entender el valor que tiene el que tú y yo le creamos a Dios y vayamos a los de nuestra casa a decirles las cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Le hago la pregunta, ¿serán las casas un lugar estratégico para Jesús? Sí lo son, sí lo son. Lo vivimos en la pandemia, mis amados, se cerraron los templos. Imagínense que la iglesia fuese fuerte en las casas, ningún problema. Ahora sabíamos que por la pandemia aún después llegaron al punto de decir que ni 5 personas podían convivir juntas, y tuvimos que irnos por Zoom, y después lo hicimos en el estacionamiento. Pero el punto es, mis amados, que las casas siempre han sido un lugar de bendición. Yo doy gracias a Dios por nuestro grupo y por los anfitriones, nuestro hermano Alfonso y nuestra hermana Rosa, porque gracias a esa casa Dios está ministrando el corazón de muchas personas que están llegando cada semana a ese lugar. Así que Dios bendiga a los líderes, Dios bendiga a los anfitriones, y Dios bendiga a los que asisten a los grupos, porque son de bendición. Lo tercero que quiero dejarles, mis amados, es que Dios desea que su iglesia crezca en calidad y en cantidad. Dios desea que la iglesia siga creciendo en calidad y cantidad. Mire lo que dice Marcos 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué dice?
pocos. Dice mi hermano que es pastor en Rosarito, ayer estuvimos con ellos, él lee este texto y dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son flojos. Y le digo, casi suena igual de verídico, ¿no? Gloria al Señor. Mire, hermano, yo quiero que note esto. En este versículo de Mateo 9:37, Jesús está diciéndonos una gran verdad. Lo primero que Jesús dice es que la mies es mucha. Diga conmigo, la mies es mucha. O sea, la necesidad de la gente es mucha. Vamos a encontrar necesidad no solamente en la iglesia, pero mucho también vamos a encontrar necesidad en la gente que todavía no es parte de una iglesia. La necesidad está por todas partes. Por eso Jesús no se equivoca al decir la mies es mucha. Pero luego dice, mas los obreros son pocos. Esto, cuando Jesús lo dice, para mí me deja algo muy claro: que la calidad está en los obreros y la cantidad Dios la da. Escuche lo que le estoy diciendo: la calidad está en los obreros y la cantidad Dios no la da. O sea, los campos están listos para la cosecha, pero se necesita obreros que le crean a Dios. Gente que esté dispuesta a salir de la zona de comodidad y decir, ¿por qué no? Yo puedo ser parte de un grupo de conexión entre semana, y ¿por qué no? Puedo también llegar a ser un líder de un grupo, y ¿por qué no? Puedo también ser un anfitrión. Yo no sé, pero Dios tiene que mover nuestro corazón, porque el evangelio, las buenas nuevas de salvación que tú y yo hemos recibido, es un tesoro tan grande, tan grande, tan grande, que no puede ser retenido solamente en tu propio corazón. Dios te dio este tesoro para bendecir a toda persona. Fuimos llamados para bendecir a otros con lo que Dios te ha dado. Hay alguien que necesita salir de ese trauma. Hay alguien que necesita recibir la mano que se le extienda y lo ayude para salir de donde se encuentra. Y tú eres el punto crucial que Dios puede usar para llegar a la necesidad que está en esos lugares. Le voy a decir algo: hay personas a las cuales, por más que yo quisiera, no puedo llegar a ellos, porque a lo mejor no les voy a caer bien, o a lo mejor no soy su estilo o su manera, o qué sé yo. Pero usted, Dios le ha dado algo especial, quizás distinto a lo que yo tengo, que con facilidad usted se puede conectar a personas que para mí sería imposible quizás conectarme. O a lo mejor por tu etapa de vida, yo no me puedo conectar a ese sector de personas porque mi etapa de vida es muy diferente. Una ocasión fuimos a un crucero, un servidor y mi esposa, y en los cruceros hacen una cena elegante por la noche. Muy fifi, yo no soy muy así, ¿verdad? Pero preparaban la cena y la hacían de acuerdo a las edades de las personas. Y pues yo y mi esposa estábamos celebrando, creo que 15 años de casados, ya con 5 hijos. Y nos sentaron con personas de nuestra edad. No, hombre, pues los que más tenían, creo que tenían 3 meses, pero de novios. Era toda una mesa, estaban celebrando su aniversario y nosotros 15 años de casados. Y luego cuando dijimos, ¿y tienen hijos? Sí, tenemos 5. Y todos los que estaban ahí, no, pues nosotros nomás un perrito o un gatito o un cotorro, un pájaro. Y ya cuando estábamos platicando con ellos, pues yo llegué al punto de decir, pues no me siento nada conectado aquí, porque no había nada en común. Nada en común. O sea, es más, hasta nos empezaron a ver raros. Dijeron, ay, esto, hasta como diciendo, háganse para allá, no se nos vaya a pegar eso de tanto chamaco. Y ya para el otro día le digo a mi esposa, mejor no vamos a la cena, vámonos al buffet. Y ahí le entramos con ganas y todo. Pero mire, hermano, esto es lo que quiero decir: hay entornos donde se forman relaciones que con más facilidad usted se puede conectar a ellos. Y Dios quiere que use usted ese potencial de poder tener esa facilidad de conectarse a esa gente, lo use para el propósito divino, para que Dios dé a conocer las experiencias que usted ha recibido de parte del Señor. Olvídese, quizás no sepa usted la Biblia. Mucha gente pone esa barrera: es que yo no conozco, no me he memorizado ni un solo texto. No se preocupe, el gadareno no sabía la Biblia, lo único que sabía es que el Señor me sanó, el Señor me hizo libre. Y ellos sabían, porque lo conocían, cómo era antes y ahora cómo era en Cristo. Lo único que tienes que tú que aprender a compartir es lo que era tu vida antes sin Cristo y lo que es ahora en el Señor. Eso hace un impacto en la vida de cualquier persona. Gloria a Dios. Así que, mis amados, en las casas, vecindarios, templos, Jesús modelaba precisamente este propósito de llevar el mensaje a toda persona. Las casas pueden ser un lugar estratégico. Le voy a decir para qué. Le comparto rápidamente esto. ¿Por qué es un lugar estratégico las casas? Porque ahí estamos más despacio.
Aquí ahorita que termina el servicio, muchos salen corriendo porque ya les anda de hambre. Sienten que se van a morir. Y salen corriendo. Pero en un grupo, mis hermanos, no nos queremos ir. Nos ha pasado a nosotros en nuestra experiencia, en nuestro grupo. No, hombre, los hermanos están plática y plática y plática. Y yo tengo que decir, hermanos, ya es tiempo, vamos a recoger y a dejar el lugar ordenado como lo recibimos y nos vamos. Pero se pone bueno. Entonces, ¿por qué es importante las casas? Ahí le va. Primero, porque en las casas usted puede visualizar, creer y cultivar el valor de cada persona. Se lo repito porque este punto me encanta. En las casas usted puede visualizar. Jesús lo hizo, Él visualizó las necesidades de las personas, creyó en las personas porque también fueron enviadas desde un contexto de casa, y cultivó el valor de las personas. Lo hizo con aquella mujer pecadora que vino y ungió sus pies. Los demás la reprocharon, pero Jesús dijo: esta mujer ha hecho buena cosa que nunca será olvidada, siempre va a ser recordada. ¿Qué hizo Jesús? Le dio valor a las personas. Y eso es lo que sucede en las casas. También sanó y confirmó en la fe a las personas. Y eso se puede hacer en las casas. Da formación, instrucción a las personas. Cada semana preparamos un tópico, un tema simple, sencillo, donde usted lo puede compartir aún leyéndolo. En menos de 10 minutos, 15 minutos lo puede leer. Y lo interesante es irnos a las preguntas de discusión, porque ahí es donde todos comparten su experiencia y somos edificados unos a otros al compartir. Entonces ahí también somos formados. Delegamos el trabajo, porque hay personas que comienzan a hacer lo que usted está haciendo. Usted puede delegar el trabajo, levanta más líderes. Entonces es en las casas donde Dios puede hacer grandes cosas. Imagínense, aquí en los domingos tenemos 52 domingos en el año. Y tenemos alrededor de unos, no sé cuántos ministros están, unos 15, 16 ministros. Imagínense, para tener participación aquí los domingos todos, pues está difícil. Pero si estamos involucrados en la visión y el trabajo de la iglesia, usted puede compartir las buenas nuevas de salvación en cualquier contexto, en cualquier entorno. Dios lo puede estar usando y usted puede hacer una diferencia en el propósito que esta iglesia tiene. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Yo lo creo con todo mi corazón. Quiero concluir con esto último. ¿Cuáles son entonces las características de una iglesia que refleja el corazón de Jesús? Le voy a dar algunas de las características que reflejan el corazón de Jesús. Uno, una pasión por el servicio. Hay una pasión por servir. Que Dios nos dé ese corazón como el de Jesús, una pasión por servir. Y sabe, tocó mi corazón esta semana y la pasada, porque entre mis llamadas con algunos miembros de la iglesia, hubo 3 en especial, donde las 3 concordaron con lo mismo. Y me dijeron: pastor, Dios ha despertado en mí un interés por estar más comprometido al trabajo de la iglesia. Gloria a Dios. Eso a mí olvídese, me llena de alegría. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínense que esa misma pasión ya no sea en 3, sea en 4, 5, en 100, en 200. Imagínense esa pasión que se encienda en el corazón de todos nosotros. ¿Qué sería, mis amados, de esta iglesia si estuviésemos apasionados con el corazón de Jesús de llevar el mensaje de las buenas nuevas a toda persona? Que nadie se nos escape, que nadie se nos vaya, y a todos decirles: sabes, conozco a uno que tiene respuesta para tu necesidad, y ese es Jesucristo. Él puede ayudarte en tu necesidad, Él puede hacer una diferencia. Es una pasión por el servicio. Yo les he dicho: el que no sirve, no sirve. ¿Qué es pasión? Pasión es una emoción intensa e irresistible. Es un ardiente deseo que incluso duele. Duele esa pasión por su intensidad. Es algo que no te deja. Ay, así como estaba, ¿quién era la mujer que decía: dame hijos si no me muero? Que tuviéramos esa pasión, un entusiasmo intenso por algo. No solamente pasión, pero también, segundo, amor por la gente. Diga conmigo: amor por la gente. Amor por la gente. ¿Qué es lo más importante para Dios? Es la gente. Y que Dios nos dé ese amor por la gente. Dice Mateo 9:36: cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mis amados, que ese amor de Dios se desborde en la vida de la iglesia y nos llene de pasión por la gente. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene algo que ellos necesitan también, y ese algo es Jesucristo. Dele un aplauso a Jesús. No permita que ese amor se quede solamente en su corazón.
Y tercero, sabe, mis amados, otra de las características de una iglesia que refleja el corazón de Jesús es que está levantando obreros. Está levantando obreros. Por eso Jesús mismo ahí dice en el versículo 37 y 38, despuesito de Mateo 9, 36, dice: a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y luego dice Jesús: así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. ¿Qué es lo que le oramos a Dios? Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Les dimos una tarjetita como esta, muy sencilla. Yo les quiero desafiar al cerrar mi mensaje en tan solo llenar la parte que usted sienta de parte de Dios en esta temporada en su vida, de comprometerse a ser parte de lo que Dios está haciendo en la vida de esta iglesia. Le voy a decir por qué. Porque hay otras características que tienen que ver con lo personal, con una decisión personal, y se las doy rápidamente. La primera es compromiso. Diga conmigo: compromiso. Nada va a suceder si usted y yo no nos comprometemos. Hemos tenido 2 semanas un poco pesaditas, yo y mi esposa. Hemos estado visitando hermanos, hemos salido a compartir, hemos salido a predicar a otros lugares, y toda la semana, 2 semanas hemos estado sin parar. Y dice mi esposa: ay, me siento cansadita. Pues yo también me siento cansadito. Y el punto es que ¿qué nos mueve a hacer lo que hacemos? Nos mueve el compromiso. Estamos comprometidos con el Señor. Mis amados, antes estábamos muertos. Literalmente el Señor nos resucitó. Nuestra vida ya no nos pertenece. Hasta que no veamos la vida de esa manera, no vamos a estar comprometidos como Dios quiere que estemos comprometidos. Pero una persona que reconoce del infierno que el Señor lo libró, mis amados, sabe que no puede decirle no al Señor, porque Él tuvo misericordia de ti cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. De ahí el Señor te sacó y ahora te tiene en sus manos. Sírvele con todo el corazón y comprométete a hacer una diferencia en su obra. Lo segundo, hay persistencia. Persistimos. Alguien dijo: el trabajo continuo y que va más allá de lo requerido usualmente es lo que separa el éxito del fracaso. Un trabajo continuo, ser fieles en lo poco. Ser fieles en lo poco te va a promover a lograr cosas grandes. Me encanta este comentario cuando le preguntaron a Alan Wurtsey, no sé si lo estoy diciendo bien, gerente de la compañía Circuit City, por qué motivo su compañía había tenido mejores resultados que su principal competidor. Él respondió y dijo esto: hay caballo de exhibición y hay caballo para arar. Mi competidor fue un caballo de exhibición, entre tanto que yo fui un caballo para arar. Eso fue lo que nos dice, eso fue el cambio. Yo quisiera que esta iglesia, lugar de encuentro, no fuera un caballo de exhibición, fuera un caballo que Dios lo llamó para entrar a los campos con la pasión que el Señor nos da, con la autoridad y el poder que el Espíritu Santo nos ha brindado, y extender la mano al que está en necesidad, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando en el poder del Señor, y que Dios tenga misericordia. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde, mis amados? Y esa visión, mis amados, también está enfocada hacia la necesidad. La necesidad principal de nuestro mundo actual, mis amados, ¿sabe cuál es? Las casas. Hay mucha necesidad en las casas, en los hogares. Ahí está la necesidad. Pero una visión así, mis amados, ¿sabe qué es lo que demanda? Demanda el corazón, demanda tu cuerpo, porque ahí vas a estar. No puedes mandar tu espíritu, tienes que estar ahí. Tu mente, aún tus recursos, y diría yo también tu tiempo, porque es valioso el tiempo de cada uno de nosotros. Pero eso demanda, la necesidad nos va a forjar a brindarnos con la ayuda del Señor. Mis amados, tenemos que cumplir el propósito del Señor. Hasta que esto no se forme, escuche bien esto y aquí ya concluyo. Hasta que esto no se forme en un estilo de vida como iglesia, mis amados, las necesidades de la gente que Dios nos ha puesto en el camino no van a ser suplidas. Pero cuando esto se convierta en un estilo de vida donde todos estamos involucrados en el trabajo, mis amados, Dios va a comenzar a responder a las necesidades de la gente, y esa gente va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho, y ahí se va a ir, mis amados, el mensaje compartiendo unos a otros, y al rato, mis amados, no va a poder detenerse. La iglesia seguirá creciendo, la iglesia seguirá avanzando, y esa es la voluntad del Señor, que la iglesia
crezca. Es a través de las casas, mis amados, que podemos llegar a los rincones más escondidos. No importa la clase social, no importa la cultura, la religión, sexo o edad. En las casas hay de todo y todos necesitan de Dios. Hechos 2:46. Mire la vida de los primeros cristianos. Póngase de pie. Esta era la vida de los primeros cristianos. ¿Cuál era la vida de los primeros cristianos? ¿Tenían acaso un programa súper especial para alcanzar personas? No, era un programa muy sencillito, pero vemos los resultados. Mire lo que dice Hechos 2:46. Y perseveraban, léalo conmigo por favor. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde se mantenían los hermanos? En el templo y por las casas. Las reuniones del templo, mis amados, no eran reuniones como estas. Era un punto nada más de contacto, pero era en las partes de afuera de los templos. Ellos no se congregaban dentro de las sinagogas. Ellos se reunían nada más en las plazas de las sinagogas, pero era el punto donde ellos se podían mirar y compartir el mensaje. Pero el lugar estratégico principal que vemos en la vida de los primeros cristianos fue en las casas. Las casas siempre serán un instrumento de bendición. Yo le hago la pregunta en esta tarde: ¿queremos que nuestra iglesia crezca, mis amados? ¿Queremos que nuestra iglesia siga creciendo? Claro que sí. ¿Deseamos tener el corazón que Cristo muestra a través del mensaje a la gente? Claro que sí. ¿Anhelamos calidad pero también cantidad de nuestra iglesia? Claro que sí. Porque imagínense este lugar lleno. Yo llegué temprano y me puse a orar allá arriba en el balcón. Yo dije: Señor, yo quiero visualizar lleno este lugar. ¿Sabe por qué? Porque se va a oír bien bonito cantar. Así no se va a oír lo desentonado que yo soy para cantar. Le abro al gaznate a todo lo que da, que acá vamos a ver aquí unos 3,000 personas alabando a Dios juntos. ¿Se puede, hermanos? Sí, se puede. Se puede en el nombre del Señor, pero tenemos que estar juntos en esto. Dios nos llamó para esto, mis amados. Dios quiere que su iglesia crezca. Mire el último versículo, Hechos 5:42. Léalo fuerte conmigo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús. Voy a dirigirles en una oración y luego puede levantar su mano y hacerle llegar a los líderes de los grupos la tarjetita. Ya una vez que usted la llenó, siéntase con toda la confianza. No se sienta comprometido si esto no surge usted de verdad del corazón para el Señor. Es con Dios. Creemos, esto no es algo personal, es algo de la palabra. Y quiero invitarles para que la entreguen. Comparta esa tarjetita, le aseguro que va a ser de mucha bendición. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que nos concedes en esta tarde de estar delante de tu presencia. Gracias por la palabra, Señor, que nos es compartida el día de hoy. Creciendo pequeños, podemos, mi Dios, llevar a la iglesia hacia un crecimiento a través de los grupos en las casas, grupos pequeños que pueden marcar una diferencia en la vida de personas que están cerca de nuestros vecindarios. Danos gracias, Señor, y danos un corazón dispuesto a estar comprometidos, a ir donde está la necesidad, a llegar a los lugares, Señor, que necesitan recibir lo que por tu gracia nosotros hemos recibido. Es mi oración, Señor, que en esta tarde, mi Dios, pongas esa pasión en los corazones de cada uno de tus hijos, de tus hijas, y juntos, mi Dios, podamos responder a este llamado que tú nos estás haciendo de ir a las casas, y compartir el mensaje, el amor, la gracia que tú, mi Dios, nos has dado. Mi Dios, lo que tú nos has dado es tan grande que no podemos retenerlo para nosotros mismos. Eso sería ser egoístas de nuestra parte, y no queremos eso. Queremos ser una iglesia, Señor, que fue y que está cumpliendo con la misión, que fue llamada para cumplir una misión y está cumpliendo con ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.